Doctor, ¿por qué se toma la decisión de trabajar con los segundos lecheros aquí en el país? Bueno, la opción de trabajar con los cebuinos lecheros en Colombia, con Guiri Bucerá, fue pues todo el transcurso del proceso de la ganadería en Colombia nos llevó a tomar algunas herramientas que nos sacaran del embotellamiento al cual habíamos llegado. Resulta que en los años 1952 se hizo un censo de cuál era la producción de leche en promedio del doble propósito a nivel nacional, cuál era el promedio nacional, y se determinó que el promedio fue de 2.2 litros. En el 2002, por parte de UCEBUR, cuando se trató de organizar un test de progenie nacional, se hizo el mismo estudio, casi en las mismas regiones donde se había hecho hace 50 años. Y después de mucho estudio se determinó que la producción, el promedio de producción era de 2.6 litros diarios. O sea que en 50 años tuvimos una ganancia de 0.4 litros. Eso demuestra el estancamiento a que ha llegado la ganadería en Colombia de doble propósito. ¿Por qué? Este estancamiento se dio porque en la búsqueda de todos los ganaderos de pronto de mejorar, nunca tenían un norte, sino que empezó a ensayar con una y otra raza, y lo que hacía era un paso adelante, dos pasos atrás, tres pasos adelante, dos atrás, y eso llevaba a que se estancara la ganadería. ¿Por qué pasa esto? Porque el ganadero, como no tiene un norte, entonces empieza a trabajar al azar. Por eso es importante tener los registros, a enseñarle al ganadero a llevar los registros y todo. ¿Por qué? Resulta que cuando el ganadero va a elegir un toro, va a donde el vecino que tiene animales, que maneja una lechería, y le dice: venga, necesitamos un toro de reemplazo porque el toro ya está dando en las hijas. Entonces le sacan los terneros destetos y resulta que el hombre escoge el ternero más bonito, el más voluminoso, el que se ve más elegante, y resulta que ese es el hijo de la vaca que no se dejaba ordeñar, que daba poquita leche, que no merecía encerrarla, porque pues para sacarle medio litro, un litro. Entonces lo dejaron, la soltaron con el ternero se tomó toda la leche, y resulta que ese es el que quedó bonito. El hijo de la vaca buena, la vaca que daba 10 litros, ese no lo miraron, porque solo se basaron en el ojo. ¿Por qué? Porque no revisaron registros, ni siquiera le preguntaron a la persona cuál era el hijo de la vaca buena, ¿no? Entonces, al llevarnos este animal y empezar a trabajar con él, dejamos el mejoramiento genético al azar. Y eso ha dado esto. En Brasil se trabajó muy seriamente a partir de 1936 en los cebuinos lecheros, y más o menos por los años 80 empezaron a hacer test de progenie. Empezó la Asociación de Guir Lechero a hacer el test de progenie de los toros. ¿En qué consiste? En determinar cuáles son los toros que logran transmitir el mejoramiento de producción de leche a las hijas. Ese es el grueso del test de progenie. Y esa fue una herramienta básica. ¿Para qué? Para que Brasil diera ese salto de ser importador grande de leche a ser super exportador de leche en solo 15 años. Empezar a utilizar esos mejores toros y empezar a cruzar. ¿Para qué? Para que el impacto del cruzamiento de esos toros siempre lleve adelante. Uno debe tener, el toro tiene que ser mejor que la mejor vaca que uno tiene. Si uno habla de genética, el toro siempre va a aportar el 50% y la vaca el 50%, ¿cierto? Pero usted tiene una vaca mala, lo máximo que le puede pasar es que el hijo de la vaca mala sea malo. Pero si usted tiene un toro malo, que es el papá de todos los terneros, entonces va a ser la ganadería mala, ¿sí? O sea, está aportando genes negativos a la siguiente generación. Cuando usted utiliza un toro probado, usted logra determinar que el toro va a aportar el 50%, porque es lo que le corresponde, pero ese 50% va a ser un 50% dominante. Eso quiere decir que el mejoramiento que va a dar ese toro va a ser mucho más del 50%. Se calcula que está entre el 75 y el 92%, dependiendo de las características del animal. Entonces, al trabajar con un toro probado, positivo para las características a las cuales estamos buscando, logramos que haya un mejoramiento genético significativo, que eso es lo que se espera.
En Colombia tuvimos la oportunidad de tener muy buenas bases de la ganadería criolla, como son el blanco rojinegro, el Atón de Valle, pero lastimosamente nunca se hicieron estudios serios y además la población y la parte de comercialización es muy deficiente en el país. Y para esto se necesita siempre que haya una demanda de los animales para que sea rentable el negocio. Entonces, fue básico empezar a trabajar con un trabajo que ya se había hecho en Brasil, que ya estaba caminando y que tenía un proyecto a futuro muy seguro. Entonces, al trabajar con estos cebuinos, ¿por qué? Porque es que el territorio nacional donde se hace la ganadería en Colombia es en un 65-70% trópico, ¿sí? Entonces necesitamos razas adaptadas al trópico. Resulta que los Bos Taurus, como todos los conocemos, hay razas tanto de carne, de leche y doble propósito. Lo mismo pasa en los cebuinos. Lo que pasa es que por la influencia que siempre hemos tenido, hablamos del cebú y el cebú es Brahman, y resulta que no, resulta que cebú hay 32 razas, entre las cuales hay especializadas en producción de leche y hay especializadas en producción de carne y doble propósito. Entonces, si tenemos una herramienta que es un cebuino adaptado al trópico, y adaptado al trópico no fue que se adaptó en los últimos años, sino que tiene entre 6.000 y 15.000 años de existencia sobre el planeta Tierra, como es el Guceray y el Gir, que son animales que durante toda su existencia y ha acompañado a la humanidad y ha comprobado su producción en el trópico. Entonces, si cogemos esa herramienta y la utilizamos en los cruzamientos en el trópico nuestro, podemos lograr ese mejoramiento genético a corto plazo que estamos buscando desde hace 50 años y que no lo hemos logrado. Entonces, así como lo hizo Brasil, que pasó de ser un importador de leche a un super exportador, nosotros también lo vamos a lograr. ¿Cómo es el impacto? Por ejemplo, si utilizamos un toro, un ejemplo así cortico, un ejemplo es un toro que tiene un DEP, que es diferencia esperada predicha, que es lo que determina el test de Provenir para producción de leche, un toro que tenga, para hacerlo fácil el ejercicio, que tenga más 500. O sea, un DEP de 500 quiere decir que ese toro va a dar en un promedio a las hijas 500 litros más de producción. Si estamos hablando que la producción nacional es de 2.6, estamos hablando que son vacas de lactancia de 900 litros en 300 días, 305 días. Si a esos 900 le aumentamos 500, vamos a tener lactancias de 1.400 litros, que dividido en los 300 vamos de una sola vez a pasar de 2.6 litros a 4.3 más o menos. Ese sí es un impacto en una sola generación. O sea, si eso lo hubiéramos hecho hace 50 años, hoy en día el mejoramiento ya no hubiéramos aumentado 0.4 litros, sino que hubiéramos aumentado 10, 12, 15 litros, que eso es lo que se espera. Otro punto que tenemos que nosotros como profesionales es que no solo, o sea, que hay que trabajar en equipo con todos, no solo la parte genética y la parte de reproducción, sino la parte nutricional, ¿sí? O sea, si no hay nutrición, la parte genética no se puede expresar, ¿sí? Y también el manejo, si no hay un buen manejo, entonces el animal no va ni a poder comer ni poder expresar ese potencial genético que se tiene. O sea que uno no debe de ser radical y dedicarse a un solo punto. Debemos ser de pronto especialistas en un punto, pero trabajar en conjunto con todo lo que rodea al animal para tener buenos resultados. Bueno, doctor Diego, ya no nos queda sino darle las gracias por su tiempo y su atención prestada para contarnos y compartirnos sus experiencias dentro de su vida profesional. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, a ustedes.